El marido abandona a su esposa para huir con su amante. Tiempo después, al visitar a su padre, se sorprende al encontrar a su exesposa y a su padre juntos. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. La brisa marina acariciaba suavemente las calles empedradas del casco bello de Vigo, mientras Aitana Domínguez contemplaba el horizonte desde el mirador del Monte do Castro. A sus 24 años, su vida parecía perfecta ante los ojos de todos. Estaba casada con Marcos Barreiros, heredero de una de las empresas más prósperas del sector pesquero de Galicia. Vivía en una hermosa casa con vistas al puerto y pertenecía a una de las familias más respetadas de la ciudad. Sin embargo, en su corazón anidaba un profundo vacío que ni siquiera el amor de su esposo podía llenar. Desde pequeña, Aitana había soñado con ser madre, con tener una familia numerosa que llenara su hogar de risas y alegría. Cada mes que pasaba sin conseguirlo era una nueva herida en su alma, una decepción silenciosa que compartía únicamente con su diario y con su querido suegro, Xavier. Xavier Barreiros, viudo desde hacía más de una década, había acogido a Aitana como la hija que nunca tuvo. A sus 43 años, dividía su tiempo entre la dirección de la empresa familiar y su pasión por el deporte, que lo mantenía en una forma envidiable. Cada mañana, antes de dirigirse a las oficinas del puerto, realizaba su rutina de ejercicios en la playa de Samil, seguida de un baño en las frías aguas del Atlántico, una costumbre que muchos en la ciudad consideraban una excentricidad. ¿Has pensado en consultar a otro especialista?, le preguntó Xavier una tarde, mientras compartían un café en la terraza de su despacho con vistas al mar. La preocupación en su voz era evidente, como siempre que se trataba del bienestar de su nuera. Aitana removió su café con desgana, observando el movimiento de los barcos pesqueros que regresaban al puerto. Hemos visitado 3 clínicas diferentes en el último año, Xavier. Todos dicen lo mismo. No hay ninguna razón aparente por la que no podamos concebir. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que Marcos guardaba un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Un secreto que comenzó a revelarse aquella misma tarde, cuando Xavier encontró accidentalmente unos documentos en el escritorio de su hijo. La rutina en la empresa familiar continuaba con normalidad. Aitana había comenzado a trabajar allí poco después de su boda, aplicando sus conocimientos en marketing para modernizar la imagen de la compañía. Su oficina estaba justo al lado de la de Xavier, y ambos solían almorzar juntos en el pequeño restaurante del puerto, compartiendo platos típicos gallegos y conversaciones que iban mucho más allá de lo profesional. Marcos, por su parte, cada vez pasaba más tiempo fuera de la ciudad, justificando sus ausencias con supuestas reuniones de negocios en otras provincias. Su comportamiento distante y sus continuas excusas para evitar las cenas familiares comenzaron a levantar sospechas, especialmente en Xavier, quien conocía demasiado bien el funcionamiento de su propia empresa como para creer en tantos viajes necesarios. Una tarde lluviosa, típica del clima vigués, mientras Aitana organizaba una campaña de marketing para la nueva línea de conservas de la empresa, recibió una llamada que la dejó helada. Era de una clínica de fertilidad en Portugal, confirmando una cita que ella nunca había solicitado. La confusión inicial dio paso a una sospecha que le heló la sangre. ¿Está segura de que la cita es para mí?, preguntó con voz temblorosa. No, señora. La cita es para el señor Marcos Barreiros. Es un seguimiento de su procedimiento de vasectomía. El mundo de Aitana se derrumbó en ese instante. Las palabras resonaban en su cabeza como un eco interminable mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Todo cobraba sentido ahora. Las evasivas, los viajes misteriosos, la falta de interés en formar una familia. Sin saber qué hacer, sus pasos la llevaron instintivamente al despacho de Xavier. Él la encontró allí, sentada en el sofá junto a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse tras las islas Cíes. La lluvia golpeaba suavemente los cristales, como si el cielo de Vigo llorara con ella. Xavier jamás olvidaría la expresión en el rostro de Aitana aquella tarde. Sin necesidad de palabras, supo que algo grave había sucedido.
Se sentó junto a ella y esperó pacientemente a que encontrara las fuerzas para hablar. El silencio solo era interrumpido por el sonido de la lluvia y las gaviotas que sobrevolaban el puerto. «Se ha hecho la vasectomía», susurró finalmente Aitana con la voz quebrada. «Todo este tiempo, mientras yo me culpaba, mientras visitábamos clínicas, él...» La revelación golpeó a Xavier como una ola del Atlántico en pleno temporal. Su hijo, su único hijo, había traicionado no solo la confianza de su esposa, sino los valores fundamentales que él siempre había intentado inculcarle. La rabia comenzó a bullir en su interior, pero la controló por el bien de Aitana, que necesitaba su apoyo más que nunca. «Carallo», murmuró Xavier, utilizando la expresión gallega que tanto caracterizaba sus momentos de frustración. «¿Hay algo más que debamos saber?» Como respondiendo a su pregunta, el teléfono de Aitana vibró con un mensaje. Era una fotografía enviada por una antigua compañera de la universidad. Marcos, en un restaurante de Santiago de Compostela, besándose con una mujer. La imagen iba acompañada de un mensaje. «Creo que deberías ver esto. Lo siento, amiga». Xavier observó cómo las últimas piezas del rompecabezas encajaban en la mente de Aitana. Las lágrimas habían dejado paso a una calma gélida que él nunca había visto en ella. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando el puerto donde los barcos seguían su rutina diaria, ajenos al drama que se desarrollaba en aquella oficina. «Quiero el divorcio», declaró Aitana con una firmeza que sorprendió a ambos. «Pero necesito tu ayuda, Xavier. No puedo enfrentar esto sola». «Nunca estarás sola», respondió él, colocando una mano protectora sobre su hombro. «Te ayudaré con todo lo que necesites». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Xavier contrató al mejor abogado de Vigo para gestionar el divorcio de Aitana, mientras ella se mudaba temporalmente a un apartamento en el Casco Bello, necesitando distancia física y emocional de todo lo relacionado con Marcos. La confrontación fue inevitable. Marcos regresó de uno de sus supuestos viajes de negocios para encontrar sus maletas en la entrada de la casa y a su padre esperándolo en el salón. La discusión que siguió fue una de las más amargas que las paredes de aquella casa habían presenciado. «¿Cómo has podido hacer algo así?». La voz de Xavier temblaba de indignación. «No solo has traicionado a tu esposa, sino que has estado jugando con sus sentimientos, sus sueños durante años». Marcos intentó defenderse, alegando que nunca había querido hijos, que se había sentido presionado por las expectativas familiares, que su relación con la otra mujer había comenzado como algo casual, pero se había convertido en algo más profundo. Cada excusa solo servía para aumentar la decepción de Xavier. «Tu madre estaría avergonzada», fueron las últimas palabras que Xavier dirigió a su hijo antes de salir de la casa. Mientras tanto, Aitana encontró consuelo en su nuevo hogar en el Casco Bello. Desde su pequeño balcón podía ver el mar y sentir la brisa que tanto la había cautivado cuando llegó a Vigo años atrás. Las calles empedradas y los antiguos edificios de piedra le proporcionaban un extraño sentido de permanencia, como si la ciudad misma la abrazara en su momento de necesidad. Xavier la visitaba casi a diario, llevándole los mejores mariscos del puerto y asegurándose de que no le faltara nada. Sus conversaciones, que siempre habían sido cercanas, se volvieron aún más profundas. Compartían sus miedos, sus esperanzas, y poco a poco comenzaron a sanar juntos. Una tarde, mientras compartían una botella de albariño en la terraza del apartamento, Aitana confesó que, a pesar de todo, no había renunciado a su sueño de ser madre. «Quizás no necesito un marido para eso», dijo mirando hacia el horizonte donde el sol se ponía tras las islas Cíes. «Hay otras opciones». Xavier la escuchó hablar sobre la inseminación artificial, sobre cómo había estado investigando clínicas y donantes anónimos. Su determinación era admirable, y algo en su interior se removió al verla tan decidida a seguir adelante con sus sueños, a pesar de las circunstancias. El otoño había llegado a Vigo, tiñendo de ocres y dorados los árboles del Parque do Castro. Aitana caminaba por sus senderos cada mañana, antes de ir al trabajo, una rutina que había adoptado desde su separación y que le ayudaba a aclarar sus pensamientos. El divorcio había sido finalizado con sorprendente rapidez, gracias a la influencia de Xavier
ya que Marcos, quizás por vergüenza o por culpa, no había puesto impedimentos. La empresa seguía funcionando con normalidad, aunque Marcos había decidido trasladarse a la oficina de Madrid, una decisión que todos agradecieron en silencio. Aitana había encontrado en su trabajo un ancla de estabilidad, volcándose en nuevos proyectos que estaban revolucionando la imagen de la empresa. Su última campaña, centrada en la sostenibilidad de la pesca gallega, había sido un éxito rotundo. «Deberías estar orgullosa», le dijo Xavier una mañana, mientras revisaban los resultados en su despacho. «Has conseguido que hasta los más tradicionales del sector se interesen por el marketing digital». Aitana sonrió, agradecida no solo por el cumplido, sino por la normalidad que Xavier había logrado mantener en su relación laboral. Sin embargo, algo había cambiado entre ellos. Las miradas se prolongaban un poco más de lo necesario y los silencios compartidos se habían vuelto más significativos. Un día, mientras almorzaban en su restaurante habitual del puerto, Aitana decidió compartir con Xavier su decisión sobre la inseminación artificial. Había encontrado una clínica en Barcelona que le daba confianza y estaba decidida a comenzar el proceso. «Me gustaría pedirte algo», dijo ella, jugando nerviosamente con su copa de Ribeiro. «Sé que no es lo habitual, pero ¿me acompañarías a Barcelona? No quiero hacer esto sola». Xavier sintió que su corazón se aceleraba. Por supuesto que la acompañaría, pero había algo más que llevaba días, semanas quizás, queriendo decirle. Algo que había estado madurando en su mente desde que comenzó todo el proceso del divorcio. «Aitana», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Sabes que haría cualquier cosa por ayudarte. Pero antes de que tomes una decisión definitiva sobre el donante, tengo una propuesta que hacerte». El sonido de las gaviotas y el murmullo de las conversaciones en el restaurante parecieron desvanecerse mientras Xavier reunía el valor para continuar. Le explicó que él también había estado investigando sobre el proceso y que existía la posibilidad de ser un donante conocido, alguien que pudiera estar presente en la vida del niño desde el principio. «Yo podría ser ese donante», dijo finalmente, observando atentamente la reacción de Aitana. «Sé que es una propuesta poco convencional, pero...» Aitana lo miró fijamente, procesando la información. No era solo la propuesta en sí lo que la sorprendía, sino la forma en que su corazón había respondido a ella. Durante los últimos meses, Xavier se había convertido en mucho más que un ex-suegro o un jefe comprensivo. Era su confidente, su apoyo más sólido, la persona que mejor la entendía. «¿Has pensado en las implicaciones?», preguntó ella suavemente, mientras la brisa marina movía suavemente su pelo. «He pensado en todo», respondió él. «En el qué dirán, en cómo afectaría a la empresa, en lo que pensaría Marcos, pero también he pensado en lo maravillosa que serías como madre, en lo mucho que podríamos ofrecer a ese niño, en cómo...» Se detuvo, consciente de que quizás había dicho demasiado. El «podríamos» flotaba en el aire entre ellos, cargado de significado. Aitana se levantó de la mesa y caminó hasta la barandilla que daba al mar. Las embarcaciones entraban y salían del puerto, siguiendo su rutina diaria, ajenas al momento crucial que se desarrollaba a pocos metros de ellas. Xavier la siguió, manteniéndose a una distancia respetuosa. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo ella finalmente, sin apartar la vista del horizonte. «Que tu propuesta no me parece descabellada en absoluto. De hecho, tiene más sentido que cualquier otra opción que haya considerado». El sol de la tarde bañaba el puerto de Vigo en tonos dorados y el aire olía a sal y a posibilidades. En ese momento, ambos supieron que algo fundamental había cambiado entre ellos, algo que iba más allá de la propuesta de la donación. Era un cambio sutil pero profundo, como la marea que poco a poco va transformando la costa. Los preparativos para el tratamiento de fertilidad comenzaron casi de inmediato. La clínica en Barcelona los recibió con profesionalidad y discreción, aunque no pudieron evitar notar las miradas curiosas cuando Xavier y Aitana explicaron su situación. No era común que un ex-suegro y su nuera se presentaran juntos para este tipo de procedimiento. Durante las semanas siguientes, las visitas a Barcelona se convirtieron en una especie de escape de su rutina en Vigo.
lejos de las miradas conocidas y los comentarios susurrados, podían ser simplemente ellos mismos. Compartían largos paseos por las Ramblas, cenas en pequeños restaurantes del barrio gótico y conversaciones que se extendían hasta la madrugada en la terraza de su hotel. ¿No te arrepentirás de esto?, preguntó Aitana una noche, mientras contemplaban la Sagrada Familia iluminada. Mi hijo tomó sus propias decisiones, interrumpió Xavier suavemente, y yo estoy tomando las mías. Lo único que me importa es que seas feliz. De vuelta en Vigo, la rutina diaria adquirió un nuevo significado. Las reuniones de trabajo se teñían de una complicidad especial y los almuerzos en el puerto se convirtieron en el momento más esperado del día para ambos. La gente comenzaba a murmurar sobre la cercanía entre el dueño de la empresa y su exnuera, pero a ninguno de los dos parecía importarle. Una tarde, mientras paseaban por la playa de Samil después del trabajo, Xavier se detuvo de repente y tomó la mano de Aitana. El sol se ponía tras las Islas Cíes, pintando el cielo de rosa y naranja, y las últimas familias recogían sus cosas para volver a casa. «Me estoy enamorando de ti», dijo sin preámbulos con la misma sinceridad que lo caracterizaba en los negocios. «Y sé que está mal, que es complicado, que hay 1000 razones por las que no debería decirte esto. Pero no puedo seguir pretendiendo que solo somos amigos o familia». Aitana no retiró su mano. Las olas rompían suavemente en la orilla, marcando el ritmo de un momento que parecía suspendido en el tiempo. En su mente, las imágenes de los últimos meses se sucedían como fotogramas de una película. Xavier apoyándola en los momentos más difíciles, las risas compartidas, las miradas cómplices, la forma en que su corazón se aceleraba cada vez que lo veía entrar en su oficina. «Yo también lo siento», confesó finalmente. «Y me asusta lo que significa, lo que pensará la gente, lo que pensará Marcos». «La gente siempre hablará», respondió él, acercándose un paso más. «Y Marcos, bueno, él perdió el derecho a opinar sobre tu vida cuando decidió mentirte durante años». El viento del Atlántico revolvió el pelo de Aitana, y Xavier, en un gesto que se había vuelto familiar, lo apartó suavemente de su rostro. Sus dedos se demoraron en su mejilla, y por un momento el mundo pareció detenerse. «Esto va más allá del bebé, ¿verdad?», preguntó ella en un susurro. «Mucho más allá», confirmó él. «El bebé fue quizás el destino dándonos una excusa para estar más cerca. Pero lo que siento por ti es real, Aitana». La primera estrella apareció en el cielo sobre las Islas Cíes cuando sus labios se encontraron por primera vez. Fue un beso suave, tentativo, cargado de promesas y miedos a partes iguales. El sabor a sal en el aire y el sonido de las olas fueron los únicos testigos de ese momento en que ambos decidieron que algunas convenciones sociales valían la pena ser desafiadas por amor. Esa noche, mientras Aitana regresaba a su apartamento en el Casco Bello, su mente era un torbellino de emociones. La felicidad se mezclaba con el miedo, la ilusión con la incertidumbre. Pero había algo diferente esta vez, algo que no había sentido en su relación con Marcos, una sensación de autenticidad, de estar exactamente donde debía estar. Xavier, por su parte, condujo hasta su casa en las afueras de Vigo con una mezcla de euforia y preocupación. Sabía que el camino que habían elegido no sería fácil, que habría obstáculos y críticas, que tendrían que enfrentar prejuicios y miradas de desaprobación. Pero también sabía, con una certeza que lo sorprendía, que valía la pena intentarlo. El invierno había llegado a Vigo con su característico temporal, trayendo consigo días de lluvia intensa y mar embravecido. Sin embargo, dentro de la clínica de Barcelona, el ambiente era cálido y esperanzador. Aitana y Xavier esperaban los resultados del primer intento de inseminación, sus manos entrelazadas en un gesto que ya se había vuelto natural entre ellos. La doctora entró en la consulta con una sonrisa que lo decía todo. El procedimiento había sido exitoso. Aitana estaba embarazada, pero la sorpresa fue aún mayor cuando la ecografía reveló no uno, sino 2 pequeños latidos. «Gemelos», susurró Aitana, con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas.
Xavier la abrazó con fuerza, sin importarle que la doctora los observara con una mezcla de sorpresa y comprensión. El viaje de regreso a Vigo fue diferente a todos los anteriores. Ya no eran solo dos personas que compartían un secreto y un amor naciente. Ahora eran una familia en formación. Durante el vuelo, hicieron planes, soñaron despiertos y discutieron nombres mientras las nubes pasaban bajo el avión. Sin embargo, la realidad los esperaba en tierra. La noticia del embarazo de Aitana no tardó en extenderse por los círculos sociales de Vigo, y con ella, las especulaciones sobre la identidad del padre. La cercanía entre ella y Xavier ya no pasaba desapercibida, y los rumores comenzaron a circular por los corredores de la empresa y los restaurantes del puerto. «Tendremos que enfrentarlo tarde o temprano», dijo Xavier una noche, mientras cenaban en el apartamento de Aitana en el Casco Bello. El aroma de la empanada gallega recién horneada llenaba el ambiente, mezclándose con el olor a mar que entraba por la ventana. «Lo sé», respondió ella, acariciando suavemente su vientre a un plano. «Pero quiero hacer las cosas bien, paso a paso». El primer paso fue una reunión con la junta directiva de la empresa. Xavier, con la dignidad y firmeza que lo caracterizaban, anunció su relación con Aitana y su próxima paternidad. Las reacciones fueron diversas, desde la sorpresa hasta la indignación contenida, pero nadie se atrevió a cuestionar abiertamente la decisión del hombre que había llevado a la empresa a su mayor época de prosperidad. La siguiente prueba fue enfrentar a la sociedad viguesa. Decidieron hacerlo gradualmente, comenzando por aparecer juntos en eventos públicos. Su primera aparición oficial como pareja fue en la cena anual del sector pesquero en el Hotel Paso Los Escudos. Aitana, radiante en un vestido que disimulaba su incipiente embarazo, y Xavier, elegante y protector a su lado, enfrentaron las miradas y los murmullos con la cabeza alta. «¿Sabes qué es lo más curioso?», comentó Aitana mientras bailaban bajo las luces del salón. «Ya no me importa lo que piensen, solo me importas tú y estos pequeños». Xavier la estrechó más cerca, ignorando las miradas indiscretas de los presentes. «Y a mí solo me importa nuestra felicidad. El resto es ruido». Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El embarazo de Aitana progresaba perfectamente, y su vientre crecía con la promesa de nueva vida. Xavier se volcó en los preparativos, transformando su amplia casa en las afueras de Vigo en un hogar para su nueva familia. La habitación de los bebés, con vistas al océano, fue decorada con tonos suaves y motivos marinos, un homenaje a la ciudad que había sido testigo de su historia de amor. Una tarde, mientras paseaban por los jardines de Castrelos, se encontraron con antiguos amigos de Marcos. El momento fue incómodo, pero Aitana y Xavier lo manejaron con una dignidad que desarmó cualquier intento de crítica. Su felicidad era tan evidente, tan genuina, que resultaba difícil cuestionarla. «¿Crees que Marcos lo sabe ya?», preguntó Aitana esa noche, mientras observaban la luna reflejada en las aguas de la ría desde su terraza. «Probablemente», respondió Xavier, abrazándola por detrás y posando sus manos sobre su vientre, donde los gemelos se movían inquietos. «Pero esa es una conversación que tendremos que afrontar cuando llegue el momento». La vida en Vigo continuaba su curso. Los barcos seguían entrando y saliendo del puerto. Las gaviotas sobrevolaban la ciudad, y los temporales alternaban con días de sol radiante. Y en medio de esa rutina cotidiana, Aitana y Xavier construían su propia versión de la felicidad, una que no se ajustaba a las convenciones sociales, pero que era profundamente auténtica. La noticia llegó a Madrid como un temporal de invierno, inesperado y devastador. Marcos se enteró del embarazo de Aitana y de su relación con Xavier a través de un correo electrónico de un antiguo compañero de la empresa. Las fotografías adjuntas mostraban a su exesposa y a su padre en diversos eventos sociales de Vigo, evidentemente enamorados y esperando gemelos. La reacción inicial de Marcos fue de incredulidad, seguida de una ira que lo llevó a tomar el primer AVE hacia Vigo. Sin embargo, durante el viaje, mientras el paisaje gallego se desplegaba ante sus ojos, sus emociones comenzaron a transformarse. ¿Con qué derecho podía juzgar él, que había traicionado a Aitana de la peor manera posible? Mientras tanto, en Vigo,
La vida había adquirido una dulce rutina para la pareja. Aitana, en su 7º mes de embarazo, había adaptado su oficina en la empresa para poder trabajar cómodamente. Xavier había delegado más responsabilidades para poder estar más presente en cada etapa del embarazo, acompañándola a todas las consultas y preparándose juntos para la llegada de los gemelos. Una mañana particularmente soleada, mientras desayunaban en la terraza de su casa con vistas a la ría, el timbre sonó. Era Marcos. «Necesitamos hablar», dijo, con una calma que sorprendió tanto a Xavier como a Aitana. Su mirada se detuvo en el avanzado embarazo de su ex esposa y algo en su expresión se suavizó. Los tres se sentaron en el salón, el silencio solo interrumpido por el lejano graznido de las gaviotas y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Fue Marcos quien habló primero. «No he venido a juzgar», comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No tengo derecho. Solo necesitaba entender, necesitaba ver por mí mismo que esto es real». Aitana y Xavier explicaron todo, cómo su relación había evolucionado naturalmente después del divorcio, cómo el deseo de ser padres los había unido aún más y cómo, contra todo pronóstico, habían encontrado el amor verdadero el uno en el otro. «Sé que es difícil de entender», dijo Xavier, mirando a su hijo a los ojos. «Pero lo que sentimos es real y profundo». Marcos permaneció en silencio durante largo rato, observando por la ventana el ir y venir de los barcos en la ría. Finalmente, se volvió hacia ellos. «Tengo mi propia noticia», dijo. «Voy a ser padre también. Clara está embarazada de 4 meses». La revelación cayó como una piedra en aguas tranquilas, creando ondas que se expandían en todas direcciones. Clara era la mujer con la que Marcos había estado durante su matrimonio con Aitana, con quien ahora vivía en Madrid. «Supongo que la vida tiene un extraño sentido del humor», añadió con una sonrisa triste. «Todos vamos a ser padres casi al mismo tiempo». La tensión en la habitación comenzó a disiparse gradualmente. Hablaron durante horas, como no lo habían hecho en años. Marcos compartió sus miedos sobre la paternidad, reconoció sus errores pasados y expresó un sincero deseo de que sus hijos pudieran conocerse y crecer juntos, a pesar de las circunstancias poco convencionales. «Serán hermanos y tíos al mismo tiempo», comentó Aitana, riendo suavemente mientras acariciaba su vientre. «Nuestra familia nunca será convencional, pero quizás eso sea lo mejor». Al atardecer, mientras el sol se ponía tras las islas Cíes tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Marcos se despidió. No era un final feliz de telenovela, pero era un nuevo comienzo, una forma de paz que ninguno de ellos había esperado encontrar. Esa noche, después de que Marcos se marchara, Xavier y Aitana pasearon por la playa de Samil, sus pies descalzos dejando huellas en la arena húmeda. El mar estaba en calma, como si reflejara la serenidad que habían alcanzado después de la tormenta emocional del día. «¿Estás bien?», preguntó Xavier, notando que Aitana estaba inusualmente silenciosa. «Mejor que bien», respondió ella, apoyándose en su hombro. «Por primera vez desde que comenzó todo esto, siento que realmente podemos ser felices sin que el pasado nos persiga». La primavera había llegado a Vigo con una explosión de colores y aromas. Los jardines de Castrelos estaban en plena floración y el aire tibio traía consigo la promesa de nuevos comienzos. Aitana, en su 8º mes de embarazo, descansaba en una tumbona en la terraza de su nueva casa, contemplando la ría mientras acariciaba su voluminoso vientre donde los gemelos se movían inquietos. Xavier había insistido en mudarse juntos antes del nacimiento y habían encontrado una hermosa casa en Alcabre con vistas panorámicas al mar y las islas Cíes. Las paredes recién pintadas de la habitación de los bebés olían a nuevo y las cunas gemelas esperaban la llegada de sus ocupantes. «¿Cómo están mis 3 amores?», preguntó Xavier llegando de la oficina con un ramo de camelias frescas del mercado de O Calvario. Se había acostumbrado a trabajar media jornada para poder estar más tiempo con Aitana durante los últimos meses del embarazo. «Inquietos», respondió ella con una sonrisa cansada. «Creo que están practicando para los Juegos Olímpicos ahí dentro». La vida se había vuelto más tranquila desde la visita de Marcos. Los rumores en Vigo
habían sido reemplazados gradualmente por una aceptación tácita de su relación. La gente había comenzado a ver más allá de la diferencia de edad y las circunstancias poco convencionales, centrándose en el evidente amor que se profesaban. Aquella noche, mientras cenaban pulpo a feira en la terraza, disfrutando de la suave brisa marina, Aitana sintió las primeras contracciones. Al principio trató de no alarmarse, sabiendo que aún faltaban algunas semanas para la fecha prevista, pero pronto se hizo evidente que los gemelos habían decidido adelantar su llegada. El viaje al Hospital Álvaro Cunqueiro fue una mezcla de emoción y nerviosismo. Xavier conducía con calma aparente, aunque sus nudillos blancos en el volante revelaban su tensión. Las luces de la ciudad se reflejaban en las aguas de la ría mientras atravesaban Vigo, y Aitana se concentraba en su respiración, tal como habían practicado en las clases de preparación al parto. Las siguientes horas fueron una vorágine de eventos. Los médicos confirmaron que el parto se había adelantado, pero todo parecía desarrollarse con normalidad. Xavier no se separó ni un momento de Aitana, sosteniendo su mano y susurrando palabras de ánimo en gallego, una costumbre que había adoptado en los momentos más íntimos. «Meu amor, es la mujer más fuerte que conozco», le decía entre contracciones. «Pronto tendremos a nuestros pequeños con nosotros». A las 3:47 de la madrugada, con el sonido de las gaviotas madrugadoras de fondo, llegó al mundo Lucas, el primero de los gemelos. Su hermana Emma lo siguió apenas 2 minutos después. Eran pequeños pero perfectamente saludables, con una mata de pelo oscuro que recordaba a la de su madre. Xavier cortó los cordones umbilicales con manos temblorosas, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Cuando pusieron a los bebés en el pecho de Aitana, el tiempo pareció detenerse. Eran una familia, una poco convencional quizás, pero una familia llena de amor. Las noticias volaron por Vigo con la rapidez característica de las ciudades pequeñas. La empresa envió enormes ramos de flores que llenaron la habitación del hospital, y los mensajes de felicitación no dejaban de llegar. Entre ellos, uno especialmente significativo. Marcos había enviado un mensaje sincero de felicitación, junto con 2 pequeños trajes marineros gallegos para los bebés. Los días en el hospital pasaron en una nebulosa de felicidad y agotamiento. Xavier se quedaba todas las noches, durmiendo en una incómoda silla junto a la cama de Aitana, negándose a perderse un solo momento con sus hijos. Las enfermeras, inicialmente sorprendidas por la historia de la pareja, pronto se encontraron encantadas con su evidente devoción mutua y con los bebés. «Son perfectos», susurró Xavier una noche, mientras sostenía a Emma en sus brazos y observaba a Lucas dormido en su cunita hospitalaria. Igual que su madre, Aitana lo observaba desde la cama, exhausta pero feliz. «Son perfectos porque son nuestros», respondió suavemente, «porque son el resultado de nuestro amor, por poco convencional que haya sido el camino hasta aquí». La víspera del alta hospitalaria, recibieron una visita inesperada. La madre de Aitana, que inicialmente había sido crítica con su relación con Xavier, apareció en la puerta de la habitación con lágrimas en los ojos. «Mis nietos son hermosos», dijo simplemente. Y ese fue el comienzo de otra reconciliación. Ver a sus nietos y el amor evidente entre su hija y Xavier había derretido sus últimas reservas. Los primeros meses con los gemelos fueron una montaña rusa de emociones y adaptaciones. La casa en Alcabre se llenó de los sonidos de risas, llantos y nanas cantadas en gallego. Xavier había insistido en que los niños crecieran, conociendo tanto el castellano como el gallego, una decisión que Aitana apoyaba completamente. La rutina diaria se transformó por completo. Las noches de sueño ininterrumpido se convirtieron en un recuerdo lejano, reemplazadas por turnos para alimentar y calmar a los bebés. Xavier demostraba una paciencia infinita, paseando por la casa con un bebé en brazos, mientras tarareaba viejas canciones marineras que había aprendido de su propio padre. «Nunca pensé que te vería así», comentó Aitana una madrugada, encontrando a Xavier en el salón, meciendo suavemente a Lucas mientras le contaba historias sobre los barcos que se veían desde su ventana. «Yo nunca pensé que podría ser tan feliz», respondió él,
con esa sonrisa que hacía que Aitana se enamorara de él una y otra vez. La empresa también experimentó cambios. Habían adaptado una pequeña guardería en la oficina, permitiendo que Aitana pudiera volver al trabajo gradualmente, sin separarse demasiado tiempo de los gemelos. Los empleados se habían acostumbrado a ver a Xavier, el respetado jefe, paseando por los pasillos con un bebé en brazos entre reuniones. Una tarde, mientras disfrutaban de un paseo por el paseo marítimo de Bouzas, se encontraron con Clara y Marcos, que habían venido a Vigo para presentar a su propia hija recién nacida, Sofía. El encuentro, que podría haber sido incómodo, se convirtió en una agradable sorpresa. «Es preciosa», dijo Aitana sinceramente observando a la pequeña Sofía. «Tiene tus ojos, Marcos». Los bebés fueron presentados formalmente, ajenos a la complejidad de sus relaciones familiares. Emma y Lucas, con casi 3 meses, observaban curiosos a su pequeña sobrina hermana desde sus cochecitos. «Es extraño», comentó Clara, rompiendo un momento de silencio. «Pero de alguna manera parece correcto. Todos hemos encontrado nuestro camino a la felicidad, aunque no fuera el que esperábamos». La tarde transcurrió con una naturalidad que ninguno había anticipado. Compartieron historias sobre noches sin dormir, primeras sonrisas y pequeños hitos cotidianos. Por un momento, eran simplemente 2 parejas jóvenes compartiendo las alegrías y desafíos de la paternidad. De vuelta en casa, mientras preparaban la cena con los gemelos dormidos en sus cunas, Xavier abrazó a Aitana por detrás. «¿Estás feliz?», preguntó, aunque conocía la respuesta. «Más que feliz», respondió ella, girándose para mirarlo. «Estoy completa. Tengo todo lo que siempre soñé, aunque llegó de una manera que nunca hubiera imaginado». La vida se había establecido en una nueva normalidad. Los fines de semana los pasaban en la playa de Samil cuando el tiempo lo permitía, construyendo recuerdos familiares con cada paseo y cada puesta de sol. Los gemelos crecían fuertes y saludables, rodeados del amor de sus padres y de una familia extendida que, aunque poco convencional, funcionaba de manera perfecta. Una noche, mientras cenaban en el jardín bajo las estrellas, con los bebés dormidos en sus hamaquitas junto a ellos, Xavier sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Sé que hemos hecho las cosas al revés», dijo con una sonrisa nerviosa. «Primero los niños, luego la convivencia. Pero hay algo que aún no hemos hecho oficial». Aitana contuvo el aliento mientras Xavier se arrodillaba junto a su silla. El anillo era sencillo pero elegante, con una pequeña perla que recordaba al mar que tanto amaban. «Te amo, Aitana. Te amo por quien eres, por la madre maravillosa que eres para nuestros hijos, por cómo has transformado mi vida. ¿Me harías el honor de casarte conmigo?». Las lágrimas corrían por las mejillas de Aitana mientras asentía, incapaz de formar palabras. En ese momento, como si quisieran ser parte de la celebración, los gemelos se despertaron, llenando el jardín con sus gorjeos felices. El otoño había teñido de oro y carmesí los jardines del Paso Quiñones de León, donde Aitana y Xavier habían decidido celebrar su boda. Los gemelos, que ya gateaban por toda la casa y comenzaban a dar sus primeros pasos apoyándose en los muebles, crecían rodeados de amor y risas. Los preparativos de la boda se convirtieron en el tema principal de conversación en Vigo, no tanto por el evento en sí, sino por cómo la pareja había logrado transformar lo que inicialmente fue un escándalo en una historia de amor que había conquistado hasta a los más escépticos. «¿Estás segura de que quieres una boda grande?», preguntó Xavier una tarde, mientras observaban a los gemelos jugar en el jardín. «Podríamos hacer algo más íntimo. Quiero celebrar nuestro amor con todos», respondió Aitana con determinación. «Ya no nos escondemos, ya no nos avergonzamos. Esta es nuestra familia, y quiero que el mundo entero lo sepa». La noticia de la boda llegó hasta Madrid, donde Marcos la recibió con una mezcla de emociones. Después de meditarlo, llamó a Xavier. «Me gustaría asistir», dijo, sorprendiendo a su padre. «Clara y yo, con la pequeña Sofía, si nos queréis allí». La respuesta de Xavier fue inmediata y sincera. «Por supuesto que os queremos allí. Sois parte de nuestra familia, por poco convencional que sea». Los días previos a la boda fueron un torbellino de actividad. La madre de Aitana, que se había convertido en una abuela devota,
se ocupaba de los gemelos mientras la pareja ultimaba los detalles. Emma y Lucas, que ya pronunciaban algunas palabras en su peculiar mezcla de castellano y gallego, llamaban Abu, tanto a ella como a Xavier, algo que hacía sonreír a todos. Una tarde, mientras Aitana probaba su vestido de novia en una boutique del centro de Vigo, recibió una visita inesperada. Clara, la esposa de Marcos, había venido desde Madrid especialmente para verla. «Quería hablar contigo a solas», dijo Clara, mientras la modista hacía los últimos ajustes al vestido. Sobre la boda, sobre todo. El corazón de Aitana se encogió por un momento, temiendo algún tipo de confrontación. Sin embargo, la sonrisa sincera de Clara la tranquilizó. «Quiero agradecerte», continuó Clara, «por perdonar a Marcos, por permitirnos ser parte de vuestras vidas. Los gemelos y Sofía merecen crecer conociéndose, queriéndose como hermanos y primos que son». Las lágrimas asomaron a los ojos de Aitana, amenazando con arruinar el maquillaje que llevaba para la prueba del vestido. «Gracias a ti», respondió, «por entender que el amor puede tomar formas inesperadas». Mientras tanto, en casa, Xavier organizaba una sorpresa especial para el día de la boda. Había estado trabajando en secreto con un equipo de restauración del Paso para crear un espacio mágico en los jardines. Quería que cada detalle reflejara su historia de amor. Las flores favoritas de Aitana, los colores del mar de Vigo, incluso pequeños detalles que recordaban los momentos clave de su relación. Los gemelos, ajenos a todo el ajetreo, continuaban con su rutina diaria de descubrimientos y aventuras. Gemma había heredado la sonrisa luminosa de su madre y la mirada penetrante de Xavier, mientras que Lucas tenía el carácter tranquilo de su padre y la curiosidad insaciable de Aitana. Una noche, mientras los niños dormían, Xavier encontró a Aitana en la terraza, contemplando las luces de la ciudad reflejadas en la ría. «¿En qué piensas?», preguntó, envolviéndola en sus brazos. «En cómo la vida nos ha traído hasta aquí», respondió ella, recostándose en su pecho. «En cómo cada decisión, cada momento difícil, nos ha llevado exactamente donde debíamos estar. Incluso los momentos dolorosos, especialmente esos», sonrió Aitana, «porque sin ellos no tendríamos a Emma y Lucas, no estaríamos aquí juntos, no seríamos quienes somos ahora». En ese momento, como si quisieran confirmar las palabras de su madre, los gemelos se despertaron, sus risas resonando a través del monitor de bebés. Xavier y Aitana intercambiaron una mirada cómplice antes de subir a atenderlos. «¿Sabes qué es lo más hermoso?», dijo Xavier mientras subían las escaleras. «Que esto es solo el comienzo. Aún nos quedan tantos momentos por vivir juntos». El día de la boda amaneció con ese cielo característico de Vigo, donde el sol y las nubes jugaban al escondite sobre la ría. Los jardines del Pazo Quiñones de León resplandecían con la decoración que Xavier había planificado tan meticulosamente. Guirnaldas de flores blancas y azules que recordaban al mar, pequeñas luces que brillarían al atardecer y un altar con vistas a los centenarios camelios del jardín. En una de las habitaciones del Pazo, Aitana se preparaba rodeada de su madre y sus amigas más cercanas. Los gemelos, vestidos con trajes marineros tradicionales gallegos, jugaban bajo la atenta mirada de su abuela. «Mamá guapa», balbuceó Emma, señalando a Aitana con su pequeño dedo mientras la estilista daba los últimos toques a su peinado. «Sí, mi amor», respondió Aitana conteniendo las lágrimas para no arruinar el maquillaje. «Hoy es un día muy especial». En otra parte del Pazo, Xavier ajustaba su traje mientras conversaba con Marcos, que había llegado temprano para ayudar con los últimos preparativos. «Nunca pensé que estaría aquí, siendo el padrino en la boda de mi padre con mi ex esposa», comentó Marcos con una sonrisa que reflejaba lo absurdo y hermoso de la situación. «La vida tiene formas curiosas de sorprendernos», respondió Xavier, abrazando a su hijo. «Gracias por estar aquí, por entender, por aceptar». Los invitados comenzaron a llegar, llenando los jardines del Pazo con sus mejores galas y expectativas. La sociedad viguesa al completo estaba presente, junto con familiares y amigos llegados de toda Galicia y más allá. Clara, con la pequeña Sofía en brazos, conversaba animadamente con la madre de Aitana, mientras los gemelos correteaban alrededor de ellas.
Cuando la música comenzó a sonar, un silencio expectante se apoderó del jardín. Aitana apareció del brazo de su padre, radiante en su vestido de novia, que combinaba la elegancia clásica con detalles modernos. Xavier, al verla avanzar hacia él, sintió que su corazón se detenía por un momento. Los gemelos que estaban junto a su padre comenzaron a dar saltitos de emoción al ver a su madre, provocando risas y suspiros enternecidos entre los invitados. Lucas incluso intentó correr hacia ella, siendo detenido suavemente por Marcos. La ceremonia fue una mezcla perfecta de tradición y modernidad, con elementos de la cultura gallega entretejidos en cada momento. Los votos, pronunciados en castellano y gallego, hablaban de un amor que había superado todas las convenciones y prejuicios. «Te elijo hoy», dijo Xavier, «como te he elegido cada día desde que el destino nos unió. Te elijo como compañera, como madre de nuestros hijos, como el amor de mi vida». «Te elijo», respondió Aitana, con lágrimas de felicidad en los ojos, «por tu corazón, por tu fortaleza, por cómo amas a nuestros hijos, por cómo me amas a mí. Te elijo hoy y siempre». La fiesta que siguió fue una celebración de la vida y el amor en su forma más pura. Los jardines del Paso se llenaron de música, risas y el sonido de copas brindando por la felicidad de la pareja. Los gemelos bailaron con todos los invitados, convertidos en las estrellas de la celebración, junto con su pequeña sobrina Sofía. Durante el banquete, servido en el magnífico comedor del Paso, Marcos se levantó para ofrecer un brindis que sorprendió a todos. «Por el amor verdadero», dijo, sosteniendo su copa en alto, «porque a veces llega de las formas más inesperadas, y por la valentía de reconocerlo y luchar por él. Por mi padre y Aitana, que me enseñaron que la felicidad no siempre sigue los caminos convencionales». Mientras el sol se ponía sobre Vigo, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Xavier y Aitana bailaron su primer baile como marido y mujer. Los gemelos, agotados después de un día lleno de emociones, dormían plácidamente en los brazos de sus abuelos. «¿Eres feliz?», susurró Xavier al oído de su esposa mientras bailaban. «Más que feliz», respondió Aitana, apoyando su cabeza en su hombro. «Estoy exactamente donde debo estar, con las personas que amo. Nuestra familia puede no ser convencional, pero es perfecta para nosotros». La noche avanzaba y la celebración continuaba. Las estrellas brillaban sobre los jardines del Paso, testigos silenciosos de una historia de amor que había desafiado todas las expectativas y convenciones para encontrar su propio camino hacia la felicidad. La vida después de la boda encontró su propio ritmo en la casa de Alcabre. Los gemelos, que ya habían cumplido 2 años, llenaban cada rincón con sus risas y sus primeras frases completas, mezclando alegremente el castellano y el gallego en su particular forma de comunicarse. Una mañana de primavera, mientras desayunaban en la terraza con vistas a la ría, Aitana sintió un mareo repentino. No era la primera vez en las últimas semanas, pero había estado demasiado ocupada con los gemelos y el trabajo para prestarle atención. «Deberías ir al médico», sugirió Xavier preocupado, mientras servía más zumo de naranja. «No será nada», respondió ella, aunque una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Había estado guardando un secreto, esperando el momento adecuado para compartirlo. Los gemelos jugaban en el jardín, persiguiendo mariposas y construyendo castillos imaginarios. Emma, con su vestido favorito de flores, dirigía el juego como una pequeña general, mientras Lucas seguía sus instrucciones con la paciencia que lo caracterizaba. «Papá, mira», gritó Emma, señalando hacia el mar donde un barco pesquero regresaba al puerto. Xavier se acercó a sus hijos, alzándolos en brazos para que pudieran ver mejor. «Es uno de nuestros barcos», les explicó. «Trae pescado fresco para el puerto de Vigo». La empresa familiar había prosperado aún más bajo la dirección conjunta de Xavier y Aitana. Habían modernizado las operaciones mientras mantenían las tradiciones que hacían única a la pesca gallega. Los trabajadores bromeaban diciendo que los gemelos ya estaban aprendiendo el negocio, pues no había día en que no preguntaran por los barcos y los pescadores. Aquella tarde, después de recoger a los niños de la guardería, Aitana propuso un paseo por la playa de Samil. Era uno de esos días perfectos en Vigo, con el sol brillando sobre las islas Cíes
y una suave brisa marina que traía el aroma a sal y libertad. «Tengo algo que contarte», dijo Aitana mientras observaban a los gemelos jugar en la arena. Xavier la miró con curiosidad, notando el brillo especial en sus ojos que había aprendido a reconocer cuando ella guardaba una sorpresa. «Estoy embarazada», anunció con una sonrisa radiante. «Esta vez de forma natural. Vamos a tener otro bebé». La noticia golpeó a Xavier con la fuerza de una ola del Atlántico. Las lágrimas asomaron a sus ojos mientras abrazaba a su esposa, levantándola y girando con ella en la playa, provocando las risas de los gemelos que corrieron a unirse al abrazo familiar. «¡Más hermanos!», exclamó Emma, aunque probablemente no entendía completamente lo que significaba. «Sí, mi amor», respondió Aitana agachándose para abrazar a sus hijos. «Pronto tendrán un hermanito o hermanita». La noticia se extendió rápidamente por la familia. Marcos y Clara fueron de los primeros en enterarse y prometieron visitar pronto con la pequeña Sofía, que ya era una compañera de juegos inseparable de los gemelos durante sus visitas. «La familia sigue creciendo», comentó Marcos por teléfono con genuina alegría en su voz. «Los niños tendrán que hacer un diagrama para entender sus relaciones familiares». Los meses pasaron volando, entre preparativos para el nuevo bebé y la rutina diaria con los gemelos. Aitana continuó trabajando desde casa la mayor parte del tiempo, supervisando las campañas de marketing mientras Xavier se aseguraba de que no se excediera. Una tarde, mientras organizaban la que sería la habitación del nuevo bebé, encontraron una caja con fotos antiguas. Había imágenes de los primeros días de los gemelos, de la boda, de momentos casuales en familia. Era un testimonio visual de su historia de amor, poco convencional. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Xavier, mientras observaban las fotografías, sentados en el suelo de la habitación. «¿Arrepentirme?», Aitana sonrió, acariciando su vientre donde crecía su tercer hijo. «Cada decisión, cada momento difícil nos ha traído hasta aquí. ¿Cómo podría arrepentirme?». Los gemelos irrumpieron en la habitación en ese momento, curiosos por ver qué hacían sus padres. Se sentaron con ellos, fascinados por las fotos de cuando eran bebés. «¿Ese soy yo?», preguntó Lucas, señalando una foto donde dormía plácidamente en brazos de su padre. «Sí, mi amor», respondió Xavier. «Eras tan pequeño como lo será tu nuevo hermanito o hermanita». La tarde transcurrió entre recuerdos y risas, con los gemelos haciendo preguntas sobre cada foto y Aitana y Xavier compartiendo historias. Fuera, el sol se ponía sobre la ría de Vigo, pintando el cielo de colores que parecían celebrar la felicidad de esta familia que había encontrado su propio camino hacia el amor. El verano llegó a Vigo con su característico ir y venir de turistas y el aroma a mar que impregnaba cada rincón de la ciudad. Aitana, en su 8º mes de embarazo, descansaba en la terraza de su casa mientras observaba a los gemelos jugar en el jardín bajo la atenta mirada de Xavier. La pequeña Lucía, como habían decidido llamar al bebé después de confirmar que sería una niña, se movía inquieta en su vientre, como si quisiera unirse a los juegos de sus hermanos. Esta vez, el embarazo había sido diferente, más tranquilo, más natural, como si su cuerpo hubiera estado esperando este momento. «Mira, mamá», gritó Emma, señalando hacia el horizonte donde las Islas Cíes se recortaban contra el cielo del atardecer. «Un barco como los de papá». Xavier sonrió, orgulloso de cómo sus hijos habían desarrollado el mismo amor por el mar que caracterizaba a la familia. Los gemelos, que ya tenían casi 3 años, mostraban una curiosidad insaciable por todo lo relacionado con los barcos y el puerto. La empresa familiar había crecido considerablemente bajo su dirección conjunta. Habían expandido las operaciones mientras mantenían el compromiso con la pesca sostenible y las tradiciones gallegas. Marcos, que ahora dirigía la oficina de Madrid, visitaba frecuentemente con Clara y Sofía, creando una dinámica familiar que, aunque poco convencional, funcionaba perfectamente. Una tarde, mientras preparaban una pequeña celebración para el baby shower de Lucía, recibieron una visita sorpresa. Marcos, Clara y Sofía habían llegado antes de lo previsto, cargados de regalos y con una noticia propia que compartir. «Vamos a mudarnos de vuelta a Vigo», anunció Marcos durante la cena.
Queremos que Sofía crezca cerca de sus hermanos primos y Clara ha conseguido una plaza en el Hospital Álvaro Cunqueiro. La noticia fue recibida con alegría por todos. Los gemelos, especialmente, no podían contener su emoción ante la idea de tener a su compañera de juegos favorita cerca de manera permanente. El baby shower se convirtió en una doble celebración, con la terraza decorada con guirnaldas azules y blancas que ondeaban con la brisa marina. Los invitados comentaban lo extraordinario de esta familia que había convertido una situación compleja en algo hermoso y enriquecedor. Es como si el destino hubiera tenido un plan todo este tiempo, comentó la madre de Aitana, que se había convertido en una férrea defensora de la relación de su hija con Xavier. Cada pieza ha encajado perfectamente. Mientras la fiesta continuaba, Xavier encontró a Aitana en un momento tranquilo, contemplando el atardecer sobre la ría. ¿En qué piensas?, preguntó, abrazándola por detrás. En cómo la vida nos sorprende, respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él sobre su vientre. Cuando todo parecía perdido, cuando pensaba que nunca tendría la familia que soñaba, el amor apareció en el lugar más inesperado. Los gemelos corrieron hacia ellos en ese momento, seguidos de cerca por Sofía. Sus risas se mezclaban con el sonido de las olas y las gaviotas, creando una sinfonía perfecta de felicidad familiar. ¿Le gustará el mar a Lucía?, preguntó Lucas poniendo su pequeña mano sobre el vientre de su madre. Estoy segura de que sí, sonrió Aitana. Llevará el mar en la sangre, como todos nosotros. A finales de ese verano, Lucía llegó al mundo en una noche estrellada, con el sonido del mar de fondo y el amor de toda su familia esperándola. Era una niña perfecta, con los ojos de su madre y la sonrisa de su padre, el último regalo que el destino tenía preparado para esta historia de amor poco convencional. Los años pasarían, y la gente de Vigo seguiría contando la historia de cómo el amor verdadero encontró su camino en las circunstancias más inesperadas, de cómo una familia se construyó sobre los cimientos del perdón, la comprensión y el amor incondicional, de cómo a veces la felicidad llega por caminos que nunca hubiéramos imaginado recorrer. Y así, en su casa, con vistas a la ría, Aitana y Xavier criaron a sus 3 hijos junto con Marcos, Clara y Sofía, creando un nuevo modelo de familia donde el amor no conocía límites ni convenciones. Los niños crecieron rodeados de amor, con el mar de Vigo como testigo de su felicidad, y las Islas Cíes guardando los secretos de esta historia que comenzó con un corazón roto y terminó con 3 corazones unidos por el más puro amor. En las tardes de verano, cuando el sol se pone tras las islas y la brisa marina trae consigo el aroma a sal y libertad, aún se puede ver a esta familia paseando por la playa de Samil, sus risas mezclándose con el sonido de las olas, recordándonos que el amor verdadero siempre encuentra su camino, aunque sea por las rutas más inesperadas.